de qué se trata tu libro? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agregar a ello los agradecimientos a Felipe y a la feria, por supuesto. Y como le agradezco a Felipe, también quiero decir que además de lo que él acaba de decir, también soy de Aguita. Sí. Y es algo de lo cual estoy muy orgulloso. Algo de eso hablo en el libro. Bien, mi texto es no otra cosa que una recopilación de ensayos. Se trata de una revisión de 20 años. 20 años no es un día, es un tiempo largo, complejo, y es un libro que tiene dos plataformas de observación para poder haber realizado o haber ejecutado, ¿cierto?, estos ensayos. La primera plataforma de observación es el mundo de lo municipal, un mundo en el que estoy inserto desde el año 1992, fecha en que se democratizaron los municipios en Chile. Y la otra plataforma de observación es la universidad pública, para ser más exacto. En esa área, en el área de la administración pública, como profesor, estoy hace 15 años. Entonces, hay una mirada que es doble, porque me ha permitido fundamentalmente entender el tema de las políticas públicas, y yo diría en forma más clara el tema de la política, desde una perspectiva de lo territorial, desde una perspectiva de lo local, que es un tema que está recién comenzando a instalarse y que tiene que ver con algo que llamamos la descentralización y la modernización del Estado. Resumidamente y muy breve, quiero decirles que este libro recoge un primer ensayo que se refiere fundamentalmente a un tema político, que es el fin de un ciclo. Este ensayo es del año 2005 y repasa el fin del ciclo de lo que llamamos la concertación política por la democracia. Luego hay un texto o ensayo más breve que repasa el desarrollo de las políticas públicas, especialmente sociales, desde la perspectiva del municipalismo. Ambos ensayos se hicieron en el contexto de un magíster como estudio y por lo tanto no fueron publicados, sino que fueron más bien calificados. La verdad es que como los calificaron con buena nota, entonces por eso decidí publicarlos, ¿no? Esa era la idea. Los que tenían mala nota no los publican. Luego vienen dos ensayos que son un poco más complejos y más completos, en el sentido de la cantidad de páginas, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Uno que tiene que ver con un área en la que me desempeñé durante muchos años en el mundo municipal, que es el desarrollo económico local. Específicamente el mundo de cómo entender que el crecimiento económico no tiene un parangón real con respecto a esta idea del desarrollo, ¿ya? Ese es tal vez uno de nuestros principales problemas. Siempre enorgullecernos de nuestros indicadores macroeconómicos cuando en realidad no somos un país desarrollado, ¿ya? Entonces, ahí desde la perspectiva municipal, políticas públicas hacia el mundo del desarrollo económico a nivel de territorios. Ahí este ensayo se ocupó durante algunos semestres para un curso de desarrollo económico local que se hizo en la Universidad de Santiago durante el periodo que va más o menos del 2009 al 2011. Y luego viene otro texto que es un poquito más largo, otro ensayo, que se llama Gobierno Municipal en Chile, y ese es un ensayo que viene con la deformación de la profesión, o sea, es historia, ¿ya? Yo soy profesor de historia, estudié algunos años en la Universidad de Chile hasta que me dieron una beca hacia otra parte y tuve que terminar en otra universidad. Entonces, efectivamente, lo que ocurre allí es que desde la historia, por llamarlo así, tratamos de identificar el gran problema del municipalismo, que es el conflicto que hay, histórico nuevamente, entre el autonomismo de las regiones, de los territorios, de las comunas contra el Estado central, este Estado autoritario que ha sido autoritario desde el origen de nuestra república, ¿ya? Después de la batalla de Lircaya en 1828, ¿cierto? Viene todo un modelo de constituciones presidencialistas y autoritarias. Y en ese contexto es que nosotros estamos hoy día. Por lo tanto, ha sido muy difícil avanzar en municipalismo y avanzar en autonomismo. Yo repaso dos ideas muy importantes a mi juicio, que son ideas muy relevantes para mí, que tienen que ver con la igualdad y con la autonomía. También repaso la idea de la libertad, pero de la libertad se ha escrito tanto, ¿ya? Y la libertad conlleva también a otras cuestiones que nos han tenido medios complicados, como son aquellas que tienen que ver con el liberalismo económico. Pero la libertad
y su otro espacio, la igualdad, están en un conflicto, y ese conflicto, creo, y así lo he tratado de entender a lo largo de las lecturas y a lo largo del espacio especialmente académico, creo que esa conjunción entre libertad e igualdad debería darse a través del principio de la autonomía. Ahí hay muchos autores que han sido muy potentes en mi vida. Solo mencionar al filósofo griego-francés Cornelius Castoriadis, que creo que escribe un libro que es esencial, que recomiendo también leer, que es Los dominios del hombre, y que repasa esta idea de que nosotros estamos plenos de libertades negativas, siempre eligiendo cada 4 años a alguien, pero nunca participando directamente. Entonces lo que necesitamos es participar más directamente para ser más iguales y además para ser más autónomos. Esas son libertades positivas. Entonces este libro apunta un poco a ese conflicto político que Chile ha tenido y que sigue teniendo hasta el día de hoy. No obstante haber avances, elegimos gobernadores, nunca habíamos elegido gobernadores, elegimos alcaldes en el año 92, después elegimos concejales, cores, ¿cierto? Bueno, tenemos una estructura y creemos que esa estructura debe ir avanzando hacia una descentralización mayor. Después viene una segunda parte del libro que es más breve, cortita, que se llama Escritos, que es en el fondo una recopilación de artículos que he escrito, algunos discursos también por ahí que me tocó hacer, entonces que tienen que ver con estos temas que acabo de señalar. Ahí recojo algunos aspectos también de la demanda y del mundo indígena, que es un tema relevante para mí. Y finalmente hago una reflexión bien puntual hacia una cuestión que creo yo que es un poco más novedosa, porque pongo un último capítulo que se llama Otras Letras. Y esas otras letras son cortitas, son posteos. Esos posteos de redes sociales, de las redes sociales que no tengo ahora, porque tuve, pero ahora no tengo, de mañoso nomás, pero no tengo. Entonces ahí escribí muchas veces protestas, porque uno en las redes sociales, en Twitter, pelea todo el día, o peleaba. Entonces, bueno, ahí hay cosas que me parecieron que eran rescatables, y antes de cerrar las redes sociales las rescaté y las puse aquí. Y eso se llama Otras Letras. Y son cosas así bien incendiarias algunas, en realidad, así que no tampoco quiere decir que uno ande con una molotov, no. Significa que hay, digamos, algún tipo de idea ahí que hay que expresar con más énfasis. Porque bueno, la red social es inmediatez, entonces uno tiene que decir las cosas al tiro, si no, después pasó nomás. Al final hay una conclusión, ¿ya? Obviamente la conclusión lo que hace es hacer un llamado a debatir esto, porque finalmente lo que hago con mis alumnos y alumnas es tratar de llamarlos a debatir en el ámbito de las políticas públicas. Cierro con esto. Hay una reflexión que me toca muy de cerca y que tiene que ver con esta formación profesional que tengo en la política pública en Chile. Un autor que se llama Joseph Stiglitz, que es un economista que es premio Nobel de Economía, escribe en el año 2000 un libro que se llama La economía del sector público, y nos llama a pensar qué es lo que vamos a preferenciar en la política pública: la equidad, que es la igualdad, o la eficiencia. Y nos pone un gráfico matemático, y nos dice un eje es la equidad, otro eje es la eficiencia. ¿Cuánta eficiencia estamos dispuestos a perder para ser más iguales? O peor aún, ¿cuánta igualdad estamos dispuestos a perder para ser más eficientes? Bueno, en los años 90, cuando fundamos de nuevo el Estado y dijimos vamos a hacer un Estado para eliminar la pobreza, y fundamos el FOSI y todas esas cosas, preferenciamos la eficiencia y creamos la teoría del foco y la focalización. Y todos los que habíamos aprendido en la universidad otras cosas, tuvimos que aprender el marco lógico y un montón de cosas que eran neoliberales, y construimos, ¿cierto?, una política pública en donde unos poquitos tenían la posibilidad de tener acceso a una determinada cantidad de beneficios sociales. Entonces yo creo que el llamado un poco hacia la conclusión de este libro es: oye, conversemos sobre esto, debatamos sobre esto y veamos de qué manera avanzamos en un toque de ring, ¿cierto? Es decir, bueno, vamos hacia más actitudes, ¿cierto?, de equidad, y no necesariamente, ¿cierto?, renunciando a la eficiencia, sino que tomando la eficiencia como un elemento que sea en favor de la equidad económica, porque eso es lo que nos falta. Así que ese es el libro. Muchas gracias por escucharme. Bravo. Muy amable. Muchas gracias, Reinaldo. ¿Les gustaría a alguien del público hacer alguna intervención, alguna pregunta, Reinaldo, respecto a su libro, algún comentario? El micrófono está abierto y disponible. ¿Alguien? ¿No?
se llama? Reinaldo. Hola, Reinaldo. Hola, hola, ¿cómo estás? No sé cómo plantear la pregunta. Estela nomás. Sin esto. Se acopló, sí. ¿De qué manera esta decisión que tomaron los gobiernos en los 90 de la concertación de financiar la eficiencia, la equidad? Sí. Se enfocó en los procesos que estamos viviendo hoy día, que fue primero el estallido, este gran proceso que algunos dicen que en verdad no pasó, sino que está pasando todavía. Todavía, sí. Está pasando y no sabemos por cuánto tiempo más va a pasar. En ese proceso y en el proceso que vino después, específicamente en septiembre del año pasado, y lo que nos puede esperar en el mes más. ¿De qué manera eso, en este ciudadano que tal vez buscando esa misma eficiencia, toma decisiones políticas de las que estamos importando? Bueno, primero que nada, lo que tú acabas de señalar tiene un nombre, ¿cierto? Eso se llama malestar social. Un malestar social enorme, mal leído por todos, ¿ah? Que en los 90, digamos, no estaba digamos, previsto por una decisión política, porque los gobiernos de la concertación lo que hicieron en los años 90 fue desarticular el movimiento social. El movimiento social que se forma en el año 1983, por ponerle un momento de inicio, ¿cierto? Ese movimiento social se ocluye a partir de las políticas públicas que comienzan a focalizar y por lo tanto la idea de participación deja de ser un elemento relevante y pasa a ser un elemento secundario, la participación solamente a través de elecciones. Entonces, en este modelo, obviamente el malestar se empieza a acumular porque la distribución de los recursos públicos, de los bienes y servicios públicos, es a partir de una teoría que es la focalización. Entonces ahí nosotros no logramos observar, y digo nosotros porque yo, por edad, por tiempo, por rol público, digamos, estuve en ese contexto, no logramos percibir, no logramos ver, y los que eventualmente fuimos más críticos respecto de esto, cuando mucho llegábamos a ser autoflagelantes, no autocomplacientes, ¿no? Entonces finalmente el resultado es que hoy día tenemos muchos autores que están hablando de este malestar. Yo cito ahí, por ejemplo, a David Harvey, que escribe en 2012 Ciudades Rebeldes, que es un libro extraordinario que nos muestra a todo el mundo, en las grandes ciudades del mundo, explotando en función, ¿cierto?, de este malestar que nadie vio venir. ¿Eh? Nadie vio venir. Y en eso tú tienes razón. Y bueno, hace poco, el año pasado, solamente Alberto Bayol publica El abismo existencial de Occidente, que repasa ese malestar de manera mucho más profunda y más técnica, digamos, porque hace una revisión tremendamente grande desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días en relación a todos los estallidos sociales que ha habido en el mundo occidental, que son muchos, y la verdad es que uno no los conocía, digamos, ¿ya? El modelo no ha sido capaz de entregar soluciones. Es un modelo que está enfocado en una fase económica que tiene como objeto esencial la acumulación de capital financiero. Entonces, como ese capital financiero no se distribuye, naturalmente, mientras no tengamos políticas públicas que apunten a una redistribución de ese capital financiero, no vamos a tener la posibilidad de resolverlo. Y ese es un problema político, ¿no? Entonces estamos en una disyuntiva. Más encima en una disyuntiva en donde vamos a tener que elegir entre una constitución que define esto, que es la que tenemos ahora, y otra que lo define con mayor rigurosidad aún, ¿ya? Como modelo socioeconómico, sociopolítico. Entonces es un momento bien complejo. ¿Qué se puede venir para aquí? Yo soy muy optimista, yo siempre pienso, debe ser por esta cosa de ser profesor de historia, yo creo que nosotros en el tiempo presente siempre notamos que avanzamos poco y por eso tenemos malestar. En términos históricos, en tiempo histórico nosotros avanzamos mucho. Cuando las mujeres votaron por primera vez en 1935 para elegir alcaldes y regidores, habían pasado 40 años de luchas, 40 años. ¿Ya? Entonces el tiempo histórico de esas mujeres que partieron 40 años atrás y que no vieron nunca ese resultado es terrible para ellas. ¿Ya? Es terrible para los obreros que murieron en las 200 huelgas que hubo entre 1900 y 1907 durante el periodo de la gran cuestión social en el siglo XX, que nunca vieron resultados. Resultados como por ejemplo el contrato de trabajo, la previsión, ¿cierto?, la salud laboral, el horario de trabajo, cosas. Entonces yo creo que en definitiva el tiempo histórico nos tiene que dar la razón en términos de avance. Nosotros tenemos que evolucionar hacia un modelo más desarrollado.
tenemos las condiciones, tenemos los recursos y tenemos el sustento estructural como país para poder hacerlo. Ahora, falta voluntad política, pues eso es evidente. La voluntad política es un tema que tiene que ser resuelto consensuadamente, como ha sido la política histórica de los últimos 30 años. La vía revolucionaria no fue una vía viable, no lo fue, digamos, en términos históricos, en el análisis final, no lo fue. Entonces tiene que haber alguna fórmula de resultado que sea más bien evolutivo y no de carácter tan disruptivo. Es lo que creo. ¿Alguien más quiere hacer una intervención? ¿Alguien más quiere hacer uso del micrófono? Bueno, muchas gracias, Reinaldo, por tu presentación. Gracias a ti y a ustedes. Muy amables. Y ánimo.